Gracias a Dios por este primer domingo del año. ¿Le gusta, hermanos? Claro que sí. Claro que sí. Hace un ratito nuestro pastor decía que qué bonito es empezar haciendo las cosas como a Dios le agrada. Así que, y nos hablaba, ¿no? De planes, de metas, de propósitos que pudiésemos tener. Y sencillamente es querer ser mejores para Dios cada día. Así que yo creo que eso debe ser una directriz en nuestra mente, hermanos. Algo que debe de estar, el querer ser mejor cada día para el Señor. ¿Sí? Porque, como decía nuestro hermano, siempre tratamos de superarnos en todo. Y es bueno, no es malo, hermanos. Y cuando digo superarnos en todo, no nada más nos referimos a aquellos que tienen anhelos cuando están estudiando, que quieren una carrera, o aquel que busca un empleo mejor. Siempre tratamos de superarnos en todo, ¿verdad que sí? Hasta en la casa, decimos aquí le voy a poner un adorno para que se vea más bonito, ¿verdad que sí? Entonces, y es bueno, hermanos, hay que hacerlo. Si a usted le gusta eso, pues sígalo haciendo, ¿no? Pero algo que no debiésemos de descuidar es tratar de superarnos como hijos e hijas de Dios. Cada día que nuestra meta sea parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que permanece, hermanos. Eso es lo que nos vamos a llevar. Lo demás lo vamos a disfrutar aquí en la tierra. Y el tiempo que estemos lo vamos a poder palpar, tener, pero el día que partamos de este mundo, todo se va a quedar aquí. Lo que nos vamos a llevar van a ser las cosas que hicimos para el cielo. Así es que en este domingo, hermanos, que es el primer domingo de este año 2024, que se va bien rápido, en serio, de veras, cómo se va el tiempo. Bueno, el tiempo no se va rápido, ¿no? El que uno lo percibe es así, el tiempo se va igual. Dios es perfecto con el asunto del tiempo. Pues vamos a aprovechar, hermanos. Y yo le invito a que en esta mañana nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios y que le digamos al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar en esta mañana? No sé si nos, se escucha mucho ese ruidito ahí. Igual me acerco un poquito más al micrófono, Manolo, si quieres. Entonces, hermano, vamos a estudiar la palabra del Señor. Le voy a pedir que abra su Biblia allí en el Evangelio de según San Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Y vamos a leer una historia que seguramente usted ha leído muchas veces y seguramente ya se la sabe de memoria y seguramente ya la ha estudiado, pero créalo, cada vez que abrimos la palabra de Dios nos enseña cosas nuevas. Y yo sé que en esta mañana vamos a aprender cosas nuevas, bonitas que el Señor nos quiere enseñar, pero sobre todo cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Amén, hermanos. Así es que vamos a abrir nuestro corazón y vamos a decirle al Señor, Señor, he leído muchas veces esta porción, pero hoy quiero aprender lo que tú me quieres enseñar en esta mañana. Juan capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 26. ¿Sale? Juan 4 del 1 al 26. Y vamos a hacerlo alternadamente, poniendo atención en lo que leemos. Yo comienzo en el 1, ustedes en el 2 y en el 26 me uno a ustedes. Muy bien, Juan 4, 1 dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea.
Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron de él sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Israel se separaron de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Gracias, hermanos. La porción que acabamos de leer nos narra la historia acerca del Señor Jesucristo. Él se encuentra en Judea. Judea era una región, hermanos, que había varias ciudades. Entonces Él se encuentra ahí en Judea predicando y muchos creían y muchos se bautizaban. Y aquí nos dice que quienes bautizaban eran los discípulos, no necesariamente, gracias, no necesariamente Jesús. Entonces Jesús está predicando, muchos discípulos creen, muchas personas creen, muchas personas se bautizan. Simultáneamente, hermanos, también Juan el Bautista está predicando, está enseñando, está bautizando en otra ciudad que se llama Enón. Entonces llega a oídos de los fariseos que nada más estaban buscando a ver qué le encontraban al Señor Jesús para hacerle algo, para acusarle, ¿no? Entonces llega a oídos de los fariseos que Jesús hace y bautiza discípulos más que Juan. Y Jesús quizás, la Biblia no lo dice, pero quiero pensar que quizás por seguridad, Él toma la decisión de salir de Judea y trasladarse hasta Galilea. Ahora, voy a explicar un poquito el contexto histórico para poder entender bien algunas cosas que la Biblia o algunos datos que la Biblia nos da. A lo mejor usted ya los conoce, pero si hay alguien que no los conoce, entonces le va a servir y si no, pues los va a recordar. Para viajar, hermanos, de Judea a Galilea, Galilea también era una región donde había algunas ciudades. Había que pasar por Samaria.
le voy a explicar así con mis manos. Yo tengo en mi mente el mapa, pero voy a tratar de explicárselo con mis manos cómo estaba geográficamente situado estas regiones. Aquí está Judea, la región de Judea, ¿sí? Está en el sur. En la región de Judea había varias ciudades. Estaba Hebrón, estaba Belén, estaba Jerusalén, estaba Jericó, estaba Qumran, porque estaba al norte del Mar Muerto. Ahí está, la región de Judea está pegada, a su derecha está el Mar Muerto. Entonces, está aquí en el sur la región de Judea, y al norte está la región de Galilea, ¿sí? La región de Galilea también tenía algunas ciudades. Estaba Caná, estaba Capernaum, estaba Nazaret. Pero para viajar de Judea hasta Galilea, había que pasar por una región en medio que se llamaba Samaria, ¿sí? Y allí en Samaria estaba una ciudad que se llamaba Sicar. Es la ciudad a donde llega Jesús ahí. Entonces, lo que pasaba era esto, hermanos. Estaba al sur Judea, al norte Galilea, y al centro estaba Samaria. Los judíos cuando querían viajar hacia el norte, hacia Galilea, no querían pasar por Samaria. Lo que hacían era que cruzaban el río Jordán, porque el río Jordán viene en línea directa desde el norte, del mar de Galilea, y sigue hacia abajo y llega al Mar Muerto. Entonces lo que hacían era que cruzaban el río Jordán hacia el este y se iban por un lado, le sacaban la vuelta a Samaria, entonces ya llegaban a la región de Galilea. Eso era lo que hacían. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos, hermanos, eran descendientes de los asirios, que poblaron la región de Palestina, cuando allá por el año 722 aproximadamente, los asirios invadieron el reino del norte. Y los reyes de Asiria lo que hicieron fue que a los judíos que estaban ahí, a muchos los mataron, a muchos los expulsaron, a muchos los dejaron ahí, pero mandaron traer gente de Asiria a que poblaran la región de Israel en la parte norte, ¿sí? Y en la parte central también. Muchos asirios fueron traídos desde allá hasta lo que hoy era Israel, y los dejaron ahí. Era algo así como cuando se vinieron mucha gente de San Luis a trabajar aquí a Monterrey hace muchos años. Sí ha oído esa historia, ¿verdad? Y que se creó el barrio de San Luisito, ¿sale? Entonces, más o menos era así. Mucha gente que no era judía se vinieron por órdenes de los reyes de Asiria y se instalaron ahí en Israel, y ahí se quedaron. Entonces, con el paso de los años, se empezaron a mezclar algunos judíos con los asirios, de tal manera que los samaritanos eran descendientes de ellos. Los samaritanos ya no eran una raza judía pura, ya no eran puros. Por eso los judíos no los querían, los despreciaban, los trataban mal, ni siquiera querían tener contacto para ellos, les parecían inmundos a los samaritanos. Por eso cuando querían viajar, ellos no querían pasar, era una ofensa para ellos pasar por Samaria. Los rechazaban completamente, ¿sí? Entonces, los samaritanos pues ya no eran judíos puros, ya era una mezcla con los asirios, y aparte tenían un culto diferente, porque también los reyes de Asiria mandaron a algunos judíos a que les enseñaran la ley de Moisés, pero los asirios, como no conocían a Moisés, como no conocían toda la historia, no les interesaba y hacían la vida religiosa que ellos querían. Estudiaban la ley de Moisés, pero no la hacían. Entonces, ya en el tiempo de Jesús, ya tenían un culto diferente. Inclusive construyeron un templo en un monte allí en Sicar que se llama el Monte Gerizim, un templo similar al templo de Jerusalén, y ellos ahí tenían su adoración. Por eso Jesucristo le dice a la mujer que ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que sí sabemos. Entonces, eso eran los samaritanos, hermanos. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús tiene que salir de la región de Judea para dirigirse a Galilea. Pero Jesús no va a rodear Samaria. Jesús toma la decisión de pasar por Samaria. ¿Por qué? Para no rodear
para no tomar más tiempo, más camino. No, hermanos, porque tenía un propósito, porque había un propósito. Sí. Versículo 7, mire, ¿qué le está diciendo Jesús a la mujer? Estamos ahí en Juan capítulo 4. Y ahí en el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y luego el escritor nos hace una aclaración o un dato. Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora quiero que ponga atención al versículo 10. Dice, Jesús respondió y le dijo, y escuche bien esto, porque esto tiene un significado. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué le está diciendo Jesús a la mujer? Jesús le está diciendo estas palabras, hermanos. Y ella ni siquiera por aquí le pasaba, ni tenía idea de lo que le estaba diciendo el Señor y de quién estaba. Pero Jesús le está diciendo esto. Si realmente supieras el regalo, porque sabemos que un don es un regalo. Y le dice Jesús, si realmente supieras el regalo que Dios tiene hoy para ti, ¿y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. En otras palabras, mujer, hoy es un día especial para ti porque hoy Dios tiene un regalo para ti, que es la salvación. Y ni siquiera te imaginas quién está frente a ti. Y no porque Jesucristo se creyera mucho, sino porque Jesucristo simplemente es la salvación, hermanos. Y por eso le dice, si tú supieras, y a veces, hermanos, ni cuenta nos damos, ¿no? Le dice, si tú supieras lo que Dios tiene hoy para ti, no fue la necesidad del agua, porque seguramente la mujer estaba ahí porque no había agua en su casa. No fue la necesidad del agua la que te trajo hasta aquí. No fue el pozo. No fue la costumbre o el hábito que tú tienes cada día. No fue eso. Fue Dios quien te trajo hasta aquí porque hoy te tiene un regalo. Y si tú supieras quién es el que está frente a ti, tú me lo pedirías. Hermanos, la mujer tenía un precioso regalo preparado por Dios y ella no se había dado cuenta. La salvación estaba tocando a su puerta y no lo sabía. Ese es el amor de Dios. No tiene límites, hermanos. Está al alcance de todos. Simplemente del que lo quiera tomar. Era una mujer samaritana. ¿Cuándo un judío iba a ir a darle un regalo a un samaritano? Nunca, de los nunca, hermanos. Pero ella ni se había dado cuenta. Ella estaba pensando terrenalmente. Ella estaba pensando materialmente. Por eso le dice, Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar y tú me dices que me das a mí. Hermanos, a veces somos como la mujer samaritana. Las promesas de Dios y sus bendiciones están, mire, aquí frente a nosotros, ¿sí o no? Frente a nuestros ojos, hermanos, aquí en su palabra. Y ni siquiera las vemos. Y mucho peor, ni siquiera las tomamos. Hace un ratito cantábamos el himno donde decía, hay gente que, ayúdenme hermano, ya se me olvidó, que el amar de Dios no gozan en su ser, no disfrutan, ¿verdad? Y a veces, hermanos, somos así. Decimos, no, es que mi vida está de la basura y se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida que somos hijos de Dios. Se nos olvida que Dios tiene el control de toda nuestra vida. Se nos olvida que sus promesas son para sus hijos, son para usted y son para mí. Y lo único que necesitamos es, primero, creerlas y tomarlas. Pero somos como la mujer samaritana. Dejamos pasar esa preciosa oportunidad, ese regalo de Dios, y lo peor, a veces hasta nos alejamos del Señor. Y tomamos nuestro propio camino, nuestras propias decisiones y decimos, no, yo voy a tomar mi propia decisión
El Señor me dice aquí en su palabra, pero yo no le creo, estoy tan deprimido, estoy tan mal, que yo voy a tomar mi propia decisión para hacer esto, lo otro, aquello. Y no entendemos que las decisiones de Dios son las mejores y las más sabias, hermanos. En serio, la gente tiene problemas porque quiere. Y digo problemas, no pruebas, problemas. ¿Sí? Porque quiere. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos metemos en muchos problemas. Hermano, ore por mí. ¿Por qué? Es que debo mucho dinero y que Dios me ayude a pagar todo ese dinero. ¿Y por qué lo debes? Porque tú te metiste en muchos problemas, porque compraste cosas más de las que podías comprar. Quizás, ¿verdad? No estoy juzgando a nadie, a todos nos puede pasar. Pero algo así, hermanos. ¿Verdad que sí? Hermano, ore por mí. Decía Gerardo que el pastor Enoch le contaba y le decía, vienen cada año personas que piden que ore por ellos y al año siguiente vienen y me piden que ore por los mismos problemas que pidieron del año pasado. Hermanos, pero tenemos las bendiciones de Dios, pero somos como la mujer samaritana, las tenemos frente a nosotros y no las queremos tomar, entonces dejamos pasar esa preciosa oportunidad, alejándonos de Él, tomando nuestro propio camino, pero Dios es tan bueno y nos ama tanto, hermanos, que nos hace lo mismo que Jesús a la mujer samaritana. La mujer no entendía que solo tenía que pedir la salvación. Ella estaba pidiendo agua líquida. Esa agua no era de la que hablaba el Señor Jesucristo. Jesucristo era el agua de salvación. Y ella solo tenía que pedirla. Y como no entendía, fíjese lo que hace el Señor Jesucristo. Y esto habla del amor de Dios, ¿eh? Y esto hace el Señor con nosotros porque nos ama mucho. Como la mujer no entendía, Cristo la tiene que confrontar con su pecado. Y allí en el versículo 16, como ella no entiende, le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué tiene que ver el marido? Pero no era que el Señor estaba interesado en el marido. Aquí el asunto es que Cristo la empieza a confrontar con su pecado, porque la mujer tenía un pecado en el cual estaba viviendo. Entonces la mujer le dice, no tengo marido. ¿Has dicho verdad? No tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Está tratando algo que nada más sabía la mujer. Cristo le está diciendo, es verdad lo que tú dices, porque has tenido 5 maridos y con quien hoy vives estás en adulterio, estás en fornicación. Algo que solamente la mujer sabía, Cristo se lo revela. Algo que toca las fibras de la mujer, Cristo se lo revela. El Señor Jesucristo le pudo haber dicho, hoy en la mañana te levantaste, hiciste esto, el otro y aquello, y la mujer, oh Señor, tú eres profeta. O le hubiera dicho también, tus padres son estos, esto y tus hermanos, y tú naciste aquí, y le hubiera dicho toda la historia de su vida, oh Señor, eres profeta. Pero ¿qué es el Señor? La confronta con su pecado. ¿Sí? Entonces es cuando la mujer entiende y le cae, como decimos, le cae el 20, ¿verdad? Porque ese asunto nada más lo sabía la mujer. La mujer sabía que tenía un problema dentro de ella. Y sabía que estaba mal. Entonces ahí cuando entiende, hermanos, y por eso el Señor la confronta con eso. A veces, hermanos, Dios nos tiene que confrontar con nuestro pecado para que podamos entender y ver claramente que una vida en obediencia y sujeción está llena de promesas y bendiciones. A veces Dios nos tiene que confrontar. Aquí están sus promesas, pero a veces no las queremos y nos vamos por otro rumbo y empezamos hasta caer en pecado o a hacer cosas que no le agradan al Señor. Entonces, cuando no entendemos, el Señor nos confronta con nuestro pecado. Con eso que nada más nosotros sabemos, con eso que nadie sabe, con ese pecado oculto, con esas cosas malas que estamos haciendo y que estamos teniendo problemas para dejar. Y el Señor nos confronta, porque el Señor conoce todo, hermanos. Porque podemos engañar al pastor, podemos engañar a los hermanos, podemos engañar al esposo, podemos engañar a la esposa, a los hijos, a todo mundo, pero a Dios nunca lo vamos a engañar, hermanos. Y Él conoce toda nuestra vida. Entonces a veces el Señor tiene que confrontarnos como la mujer samaritana,
Oye, yo tengo una vida de bendición para ti. No tienes que andar haciendo eso. No, Señor. Y ahí andamos, ¿no? Ah, bueno, entonces nos confronta con su pecado, con nuestro pecado. Y es entonces cuando entendemos. Eso fue lo que hizo el Señor con la mujer samaritana. Los judíos adoraban en el templo de Jerusalén. Los samaritanos adoraban en un templo, como les digo, que habían construido en el monte Gerizim, que estaba ahí en Sicar, ahí en la región de Judea. Ahora, mire lo que dice el 20, versículo 20. Dice, la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, y esto es muy importante, vamos a entender las palabras del Señor. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mujer, créeme que la hora viene. Y eso de que la hora viene ya había llegado, porque en el versículo más adelante se lo dice, ya llegó, ya está aquí. Dice, la hora viene cuando ni en este monte, el Gerizim, aquí en Sicar, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Hermanos, ¿qué le está diciendo el Señor Jesucristo a la mujer? Jesucristo marca el inicio de una nueva relación con Dios en cuanto a adoración. ¿Qué le está diciendo Jesús cuando le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre? Si no le entendía lo primero la mujer, menos le iba a entender esto. Pero nosotros sí lo entendemos. ¿Sabe qué le está diciendo? Le está diciendo que la hora viene, ya había llegado, y Jesucristo la está marcando, que todo aquel que está en Cristo no necesita un altar construido o un templo de piedra para adorar a Dios. Eso es lo que le está diciendo. Mujer, créeme, la hora viene en que ya no va a ser necesario ni el templo que ustedes construyeron para que tú salgas de tu casa y vayas allá, ni el templo que está en Jerusalén para que mis hermanos salgan de su casa y vayan al templo. La hora viene cuando ya no se necesiten esos templos. Ya no se necesite adorar a Dios en un templo de piedra ni frente a un altar. Entonces surge una pregunta. Si ya no hay altar construido ni templo de piedra, ¿cómo se va a adorar ahora? La respuesta la da el Señor en el versículo 23 y 24. Dice, mas la hora viene, y luego después Él dice, y ahora es. Es decir, ya llegó. ¿Y sabe quién es la hora? Jesús. Él es la hora. Él es el que marca la pauta, Él es el que marca el comienzo. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, ¿qué? Adoradores, no aquellos que religiosamente se levantan para ir al templo, que a lo mejor lo hacen de todo corazón, pero habría algunos que no. Dice, mas la hora viene cuando los verdaderos, aquellos que aman a mi Padre, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre no dentro de un templo, ni frente a un altar. ¿Cómo, hermanos? En espíritu y en verdad. Que por cierto, ese es el tema de esta mañana. En espíritu y en verdad. Dice, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores no van a necesitar un templo, no van a necesitar un altar. Lo van a hacer en espíritu y en verdad. ¿Sí? Porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué? Busca que le adoren. Y luego dice el 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en un templo, así dice, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hermanos, los que estamos en Cristo, no necesitamos un altar o un templo de piedra para adorar al Señor. Amén. A veces decimos, vamos al templo. Es una manera coloquial de decir, porque el templo somos nosotros. Es
es una manera de decir vamos, a veces también decimos vamos a la iglesia, ¿verdad? Y pues son maneras coloquiales de decir, se entiende, pero sabemos que la iglesia no es el edificio, el templo no es el edificio, el templo somos nosotros, la iglesia somos nosotros, pero está correcto, hermanos, nos entendemos. Pero los que estamos en Cristo no necesitamos un templo de piedra o no necesitamos un altar como el que se construía y donde se sacrificaban los animales, ¿sí? Y hace un ratito que estaba Manolo, y ya me ha pasado varias veces, Manolo mencionó un versículo y le digo a Gina, me lo ganó. Lo tengo aquí escrito, hermanos, y tiene que ver con lo que estamos hablando. Yo creo que no es casualidad, ¿sí? Y si quieres, que sea el que decimos de memoria. 1 Corintios 6, 19 y 20. Vamos a abrirlo, hermanos. Yo sé que se lo sabe de memoria. No pierda a Juan. Pero aquí lo tengo escrito. Y ni se lo pasé al pastor. 1 Corintios 6, 19 y 20. Vamos a leer estos dos versículos. Se los iba a recitar, pero quiero que lo leamos mejor. ¿Sale? ¿Los tenemos? Leamos con convicción estos dos versículos, el 19 y el 20, a una sola voz. Dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a la mujer. Mujer, créeme, la hora viene cuando ya no vamos a necesitar, o cuando ya no se va a necesitar, que asistas al templo para que sea necesario que adores al Señor. Porque ahora, si tú estás en Cristo, tú eres el templo. Y tú puedes adorar al Señor donde quiera que estés. Como decía el hermano, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, en espíritu y en verdad. La adoración a Dios, hermanos, en Cristo Jesús, ahora, debe de ser con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, diariamente, estés o no estés aquí. Amén. Y el mismo Pablo lo dice en ese versículo que cada semana leemos. ¿Se acuerda? Romanos 12:1. Así que, ya, dígalo conmigo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Ahora, ¿cómo es la adoración a Dios, hermanos? En espíritu y en verdad. Qué bonito es venir aquí, y lo voy a decir así, ¿no? A la iglesia, pero más bien con la iglesia, ¿no? Qué bonito es venir aquí a la iglesia, reunirnos, cantar. Y es muy bonito y lo debemos de hacer, hermanos. Pero si usted quiere adorar a Dios, aparte de hacerlo aquí en la iglesia o aquí en este lugar, hágalo todos los días de su vida. En espíritu y en verdad. Esté donde esté con quien esté. ¿Sí? Cuando un creyente se propone vivir una vida santa en obediencia a Dios, le está adorando en su cuerpo y en su espíritu. ¿Dónde esté, hermanos? Con quien esté. Porque a veces somos unas personas aquí y a veces somos otras personas allá. Y hablar de alguien, pero no, ¿verdad? Pero no, hermanos. Tenemos que ser los mismos, donde quiera que estemos. Fieles, íntegros, rectos, bien hablados, obedientes al Señor, honestos, compasivos, comprensivos, amorosos, misericordiosos. Gracias, hermana. No se ande peleando por el pastel ahí en el Costco. Déjelos.
que se acaben. Ni le ande reclamando al revendedor allá afuera. No lo haga. Esas cosas no son para los creyentes. Ese es un ejemplo, ¿no? Yo sé que ustedes no. Yo ni siquiera tengo membresía. Pero veo, ¿no? Como se ponen por un pastel. Así debemos de ser los creyentes, hermanos, hermanas. Obedeciendo al Señor. Y esa es la manera de la que dice Pablo. Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es santo y le agrada a Dios. Y ese sí es un verdadero culto, racional, honesto, íntegro, sincero. Porque en el templo iban muchas personas que no eran sinceras. Y esos no eran verdaderos adoradores. Y de esos vamos a hablar ahorita. Ahora, quiero que regresemos a Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Versículo 23. Otra vez, lo voy a leer. Dice, mas la hora viene y ahora es, y escucha esto, cuando, ¿quiénes? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Cristo nos habla de los verdaderos adoradores. Y por sus palabras, hermanos, damos por sentado que también existen quienes no lo son. ¿Así es? Entonces hay verdaderos adoradores y hay quienes no son verdaderos adoradores. Y de esos quiero hablar primero. Los que no son verdaderos adoradores de Dios. Y para eso vamos a ir a un ejemplo en la Biblia, que usted ya conoce, pero quiero que lo leamos. Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Versículo 34 y 35. Hechos 4, 34 y 35. Leemos estos dos versículos y ahorita les indico otros. ¿Sale, hermanos? Lea conmigo el 34 y 35. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Muy bien, ahora vámonos al 5, del 1 al 3. Dice el 1, lea conmigo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Ya sabe de quién hablamos, hermanos? Ananías y Zafira. ¿Quiénes eran Ananías y Zafira? Eran dos hermanos de la iglesia de Jerusalén que se habían convertido, que se reunían con los hermanos que estaban ahí, pero aparentaban agradar a Dios para que todos los demás los vieran y los alabaran. En los primeros versículos nos dice que muchos traían sus propiedades y las vendían, y el dinero lo traían a los pies de los apóstoles. Así que ya no había ningún necesitado. Entonces Ananías y Zafira vieron. Y seguramente, quiero pensar, algunos hermanos decían, oh, mira, vendió sus propiedades. ¡Qué bendición! Gracias a Dios, ¿verdad? Por los hermanos. Pero Ananías y Zafira vieron eso y dijeron, nosotros también queremos que la gente hable bien de nosotros. ¿Y qué hicieron? Una propiedad que tenían, la vendieron, pero dijeron, no, es mucho dinero, es mucha feria, ¿verdad? Vamos a quitarle y vamos a decir que la vendimos en esto, y ese dinero se lo damos ahí a Pedro, ¿no? Y a todos los apóstoles.
Ahora Pedro más adelante le dice, era tu propiedad. Tú podías hacer con ella lo que quisieras. Podías haberte quedado con el dinero y no hubieras hecho nada malo. El problema fue que hizo mal al mentir al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pero aquí el asunto, ¿cuál era? El origen, hermanos. Sus propósitos eran personales. Los propósitos de Ananías y Zafira y Ananías eran personales. Buscaban la gloria y el reconocimiento, pero de las personas, ¿no? El del Señor. Entonces esto me dice que no eran verdaderos adoradores. ¿Se fija, hermanos? Y no estamos hablando de incrédulos. Estamos hablando de hermanos que asisten a la iglesia. Otro ejemplo. Ya lo conoce, pero quiero mencionarlo. Juan, capítulo 12, el más famoso. Juan, capítulo 12. Y vámonos al versículo 3 al 6. Juan 12, 3 al 6. Está el Señor Jesucristo en casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro. Y miren lo que pasa ahí. Entonces, versículo 3 al 6. ¿Los tenemos, hermanos? Leemos estos versículos unidos. Dice el 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Ustedes creen que a Judas le interesaban los pobres, hermanos? No le interesaban. No le interesaban. Judas aparentó agradar a Cristo queriendo ser piadoso con los pobres, pero su único propósito era la avaricia que había en su corazón para quedarse con el dinero, porque nos dice que estaba ahí agarrando del dinero, ¿no? Entonces Judas tampoco era un verdadero adorador. Y ya con estos dos ejemplos tenemos, hermanos. A veces quizás no nos damos cuenta, hermanos. A veces no nos damos cuenta, a veces sí, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta y adoramos a Dios buscando, ahí le va, reconocimiento, buscando poder. Hay un canto de la rondalla Sinaí que se llama ¿Dónde estás tú? Búsquelo. No es tanto de adoración a Dios, pero habla de la historia de un pastor que dice, yo era el pastor de la iglesia y me sentía el dueño de la iglesia. Y un día orando con mis hermanos, abrí los ojos y ya no estaba ninguno de ellos. Me quedé, dice, solo, sí. Y ahora sí, pedí perdón, ¿no? Búsquelo, se llama, ¿cómo les dije? ¿Dónde estás tú? Es de la rondalla Sinaí. Y a veces, hermanos, sin darnos cuenta, buscamos poder. Poder. No, es que ahí en la iglesia Jesús es el camino. La familia fulana son los que mandan. ¿Ha habido esa frase? Bueno, no en la iglesia Jesús es el camino, no. ¿Sí? Ya ve que en las iglesias predominan algunas familias y le dicen, no, hombre, todos se casan con la familia. ¿Verdad? Aquí, ¿cuál es la familia más grande? ¿Los? García, Domínguez, todos estamos emparentados con ellos, ¿verdad? Pero hermanos, no, eso no tiene nada que ver. Es bonito, ¿no? Qué bonito que entre los mismos creyentes, sí, ¿verdad? Bueno, ¿a qué voy, hermanos? A veces quizás no nos damos cuenta que adoramos a Dios buscando reconocimiento, buscando poder, buscando gloria, buscando alabanza de los hombres. Nos gusta que la gente nos diga, hermano, ¡qué bonito predicó! Y empieza uno. ¿Sí o no? Pero en ese momento, hermanos, que la gloria sea de Dios. Porque nosotros no somos nada.
Hermano, qué bonito cantó. Hermano, gracias a Dios por esa ofrenda que usted dio. Ahora, a veces hay hermanos que de todo corazón, sin ninguna malicia, se acercan a los demás. Pero siempre, hermanos, hay que quitarnos esa gloria y dársela a Dios inmediatamente. Pero a veces hay unos que sí les gustan esas cosas. Ser reconocidos, ¿sí? No nos damos cuenta y buscamos la alabanza de los hombres. ¿Por qué? Porque todo está basado en propósitos personales que hacen más grande nuestro ego. Y lo que menos nos importa es qué piense Dios de nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Entonces ahí ya no estamos adorando al Señor correctamente. Y ya no somos verdaderos adoradores. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista de Cristo? Es necesario que Él y que yo mengüe. ¿Sí? Y ahí en Romanos 11:36 el apóstol Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hablando de Cristo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Los que no son verdaderos adoradores de Dios buscan propósitos personales, hermanos, no los de Dios. Tengamos cuidado, porque a veces podemos caer en ese error. Buscando la gloria de los hombres, buscando el liderazgo. Yo quiero ser el que manda, yo quiero ser el que decide. Yo quiero ser el que tome las decisiones porque a mí me gusta ser líder y no me interesa lo que los demás piensen. Yo quiero ser reconocido. Me gusta cuando los hermanos se acercan a mí, me gusta. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Que tu mano izquierda no sepa. Si a usted si usted está haciendo cosas para Dios y nadie se le acerca, ni lo felicita, ni le reconoce, ni le pone aquí al frente, ni le da un premio, ni se acuerdan de usted, no importa. No, hermano, es que yo fui el que hice todo y mire, pasaron al hermano ahí enfrente, hasta le dieron un papel. No importa. ¿Lo hiciste para el Señor? Sí. Él lo sabe. Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Dios en secreto. Y tu Padre que está en secreto, aunque no buscamos eso, pero dice, tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y si no nos quiere recompensar, no importa. Así que no se sienta mal si a usted no le reconocen. Si lo que usted hizo, el crédito se lo lleva a otro. No importa. Si en la foto de clausura de las escuelitas nomás sale su oreja ahí, no importa. Y ahí mero adelante están los que nomás vinieron un día. No importa. Si allá en la obra misionera, al final la foto, usted ni sale porque andaba recogiendo todo, no importa. Dios es el que se da cuenta de todo. Y a Él es a quien vamos a agradar, hermanos. Para que podamos ser verdaderos adoradores. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los verdaderos adoradores? Porque Jesucristo dice, y la hora viene cuando los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son? ¿Se acuerda de Salmo 51:10? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y luego después dice, y renueva ¿un qué? Un espíritu recto dentro de mí. Así es. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Y dice el salmista, y renueva un espíritu. Y no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del espíritu de Él. Un espíritu recto dentro de mí. El espíritu que habita en nosotros, hermanos, va a depender o va a decir o va a dictar la manera en que cada uno de nosotros sea. Si usted tiene un espíritu bueno, usted va a ser una buena persona. Si usted tiene un espíritu malo, no hablo del Espíritu Santo, esto no lo confunda, ¿sí? El espíritu, ese soplo de vida que nos dio Dios cuando nos dieron
y que empezamos a llorar, porque desde antes teníamos vida, pero dependíamos con el cordón umbilical de la madre, pero cuando ya nos cortan el cordón umbilical y empezamos a llorar, a dar nuestros primeros gritos, ese soplo de vida, hermanos, que nos dio el Señor, el Espíritu que habita en nosotros, el que nos mantiene ahorita con vida de pie, el que la Biblia llama el corazón de los hombres. Si tiene buen corazón, tiene buen espíritu. Si tiene mal corazón, es de mal espíritu. Y ese es el que se refiere David cuando dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el que va a dictar la manera en que seamos. Si tenemos un espíritu obediente, vamos a ser obedientes con el Señor. Si tenemos un espíritu rebelde, vamos a ser rebeldes para con el Señor. ¿Se acuerdan la escritura en el Antiguo Testamento? Habla de los espíritus de mentira. ¿Se acuerdan? Espíritu de celos. Si tenemos un espíritu de ese tipo, vamos a ser así, hermanos. Mire, vamos a leer Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 9. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 1:9. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos el 9 a una sola voz. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pero dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo. ¿Qué está diciendo Pablo? A quien sirvo desde lo más profundo de mi ser, no de la boca para afuera, porque hay personas que sirven a Dios de la boca para afuera. Está hablando Pablo que desde lo más profundo de su ser, más allá de su cuerpo físico, sino desde su ser. Y Pablo lo demostró, porque aún todo golpeado, todo maltratado, él servía a Dios. Entonces, cuando el Señor le dice a la mujer que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, está diciendo aquellos que desde lo más profundo de su corazón adoran al Señor. Salmo 32. Vamos a Salmos capítulo 32. Versículo 2. Salmo número 32, versículo 2. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Lea conmigo este versículo, el número 2. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué quiere decir? Que hay personas con espíritu de engaño. Es decir, ¿dónde radica el mal, hermanos? En nuestro espíritu. ¿Sí? En nuestro corazón, como la Biblia lo menciona, que al final de cuentas es nuestro espíritu. Cerquita, Proverbios, capítulo 11. Ahí adelantito. Proverbios, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 13. Proverbios 11, 13. ¿Ya estamos, hermanos? Leemos uno unidos. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Qué quiere decir? Que hay personas con un espíritu fiel. Que mire, oye, te cuento algo, pero no dice a nadie. No. Y no sale. Porque tiene un espíritu fiel. Pero también hay personas que no tienen un espíritu fiel, que tienen un espíritu chismoso. ¿Sí se fija, hermanos? ¿Estamos entendiendo dónde radica el mal? ¿Sí? Otro versículo, ahí mismo, en Proverbios, pero vámonos hasta el 29. Versículo 23. Proverbios 29, 23. Lo leemos a una sola voz el 23. Dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Esto me dice que hay hombres con un espíritu humilde. ¿Sí? Pero también hay hombres con un espíritu de soberbia.
Y el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4. Vámonos hasta allá. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer un versículo que hemos leído muchas veces. Efesios 4. Y vamos a leer el versículo 23. Cortito, pero con mucho mensaje. Efesios 4, 23. ¿Lo tenemos? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que nuestro espíritu con nuestra mente sea renovado. Y el último, Filipenses 3. Allá adelantito. Filipenses 3, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cómo dice Pablo que está sirviendo a Dios? ¿De qué manera? En espíritu. En espíritu. Hermanos, adorar a Dios en espíritu es agradarle desde lo más profundo de nuestro ser, sin buscar nada extra, solamente el agrado de Dios. Desde lo más profundo de nuestro ser, no de la boca hacia adelante, no con apariencia, sino desde lo más profundo de nuestro ser, es agradarle en todo, cada día, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, desde lo más íntimo de nosotros, no de labios solamente, sino de todo corazón, y que nuestro único propósito sea agradar a Dios, nada más. Buscando nada, solamente agradar a Dios. Si pasas desapercibido en este mundo, pero si tú sabes que agradaste a Dios, hiciste todo bien. Eso es adorar a Dios en espíritu. Y la otra parte que también dice, y ya con esto terminamos, dice que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y ¿en qué? En verdad. ¿Se acuerdan de Natanael? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Cómo es adorar a Dios en verdad, hermanos? Vámonos a Proverbios capítulo 20, versículo 6. Proverbios 20, 6. Y vamos a leer este versículo, el versículo 6. Proverbios 26. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Leemos este versículo unidos. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Cómo es adorar a Dios en verdad, hermanos? Sin apariencias. La misma palabra lo dice. No tenemos que explicar mucho. Sin apariencias, sin engaños, sin hipocresía, sin mentira, con integridad, de una sola pieza, con transparencia, que no tengas que esconder nada, que no le digas al pastor, pastor, ¿a qué horas llega? Para prepararme, ¿verdad? Que caiga el pastor, que llegue, así decimos, ¿no? A veces dice, hermano, ahí le caigo. Bueno, de ahí lo saqué. No te creas, hermano. Que llegue el pastor a tu casa. Pastor, ¿qué anda haciendo aquí? Vine a visitarte. Me hubiera avisado. Déjele abajo la música esa grande. Déjele apago los corridos. Deje pongo los himnos. Pero el hermano me hubiera avisado. Así, hermanos, transparentes. Ser la misma persona en la iglesia y fuera de ella. Ser la misma, y lo mencionaba hace un ratito, no ser la misma persona con los creyentes y con los que no son creyentes. Cumpliendo a Dios tus promesas y tus compromisos, no porque aquí, hermanos, ¿cuántos prometen? Yo prometo 2,000 pesos. Y todos voltean a ver, 2,000 pesos, ¿verdad?
pero te vas y adiós los 2,000 pesos. No, hermano, prometiste, cúmplele al Señor. Porque a Él le prometiste, no le prometiste al pastor. Se cumple, ¿sí? ¿Cómo dice Pablo? Efesios 4, versículo 24. Ya vamos terminando, hermanos. Efesios, capítulo 4, versículo 24. Desde el 23, hermanos. Ya lo leímos el 23, pero vamos a volverlo a leer y agregamos el 24. ¿Lo tenemos, hermanos? 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y hay dos grupos. En esta mañana hemos aprendido que hay dos grupos de adoradores. Los que son verdaderos adoradores y los que no son verdaderos adoradores. ¿En cuál estamos, hermanos? ¿En qué grupo estoy yo? Pregúntese. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué cantas? ¿Por qué participas? ¿Por qué eres amable y atento con los hermanos? ¿Por qué le dices a tus vecinos que eres cristiano? Cosas muy buenas y hay que seguirlas haciendo. Pero ¿cuál es el verdadero propósito? Eso solamente tú y Dios lo saben, hermanos. Como la mujer samaritana, solamente ella sabía las cosas que había por dentro y la manera en la que estaba viviendo. Pero Cristo la expuso toda. Dios está buscando verdaderos adoradores, hermanos, que le adoren en espíritu y en verdad. No de labios solamente. Si eres uno de ellos, síguelo haciendo. Sigue adorando al Señor. No importa si me toman en cuenta. No importa si estoy en la iglesia, yo amo al Señor y lo voy a adorar. Y como decía hace un ratito nuestro hermano, parece que fue Antonio, o si no, corríjanme, Señor, que cuando estemos delante de un pecado, no hagamos eso. Cuando queramos hacer algo malo, digamos, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, no lo voy a hacer porque a Dios le agrada. No importa que esté a 1000 kilómetros de la iglesia, lejos de mis hermanos, estoy con Dios, aquí está el Señor conmigo, y por amor a ti, Señor, no lo voy a hacer, por amor a ti no voy a ofender, por amor a ti, Señor, no voy a contestar, por amor a ti, Señor, no voy a mentir, por amor a ti, Señor, no voy a chismear, por amor a ti, Señor, no voy a robar, no voy a quedarme con lo que no es mío, por amor a ti, Señor, voy a ser pasivo, no voy a ser contencioso. Por amor a ti, Señor, me llena de envidia, pero hasta ahí va a llegar, no voy a pecar, guiado por la envidia. Por amor a ti, Señor, tengo mucho coraje, pero no voy a pecar guiada por el coraje. No lo voy a hacer. Porque soy tu hijo y te quiero adorar en espíritu y en verdad. Y esos son los adoradores que busca el Señor y de los cuales Él se agrada. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Todos en actitud de oración. Señor bendito que estás en el cielo en esta mañana, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas a través de ella, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, la honra de poder ser edificados, cosa que muchos no tienen, pero nosotros sí, Señor, podemos ser edificados con tu palabra cada día, pero también aquí, cuando nos reunimos, la iglesia junta, a través de nuestros hermanos que predican, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Y en esta mañana, Señor, tú nos has enseñado cómo debemos de ser y cómo te agrada a ti que seamos unos verdaderos adoradores. Ayúdanos, Señor, porque tenemos muchas luchas. Todos los días tenemos que lidiar con el pecado que nos asedia, que nos acecha, que está sobre nosotros. Todos los días tenemos que lidiar con esta carne que todavía arrastramos, Señor, que nos
incita a hacer cosas malas. Todos los días tenemos que lidiar con este mundo guiado por el príncipe de las tinieblas, que nos lanza muchas tentaciones que le agradan a nuestra carne, Señor. Y todos los días tenemos que lidiar con el maligno, a quien tú ya has vencido, pero que por hoy sigue causándonos muchos problemas. Pero también, Señor, tenemos a tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Y sabemos que no estamos solos. Ayúdanos para que seamos fieles y verdaderos adoradores delante de ti. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Así como estamos, hermanos. En esta mañana el Señor nos ha enseñado que a Él le agradan los verdaderos adoradores, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y a lo mejor hemos hecho cosas que no le agradan al Señor, o a lo mejor lo estamos haciendo de la manera incorrecta, buscando propósitos personales. Y no nos hemos dado cuenta que el único propósito es glorificar el nombre de Dios. Así que en esta mañana, si hay alguien, algún hermano, una hermana, que dice, hermano, yo quiero adorar al Señor como debe ser, como es correcto. No le niego que he buscado otros propósitos, porque todos lo hemos hecho, hermanos, en alguna ocasión, de cualquier tipo, pero propósitos que no son para Dios. Y hemos caído en eso, hermanos. Yo me incluyo, porque somos seres humanos y siempre estamos tentados a hacer eso. Pero podemos saber que lo podemos hacer de la manera correcta, como a Dios le agrada, buscando siempre su honra y su gloria. Así que en esta mañana yo le invito a que usted le pida al Señor que le ayude a ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Y que todo lo que haga sea para su gloria, sea para Él nada más, aunque usted no reciba nada. Que con eso nos baste, hermanos. Que todo sea para el Señor. ¿Le gustaría pedirle al Señor ser así? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Amén, amén, Dios le bendiga. Amén, amén, Dios le bendiga. Despójese de todo orgullo, despójese de toda soberbia. Pídale a Dios que le ayude a vencer ese pecado con el que está lidiando, de cualquier tipo. Solamente usted y Dios lo saben. Y dígale, Señor, estoy batallando y eso no me deja adorarte correctamente. Ayúdame, quiero hacerlo correctamente. Habrá alguien, hermanos, que quiera que ore por usted. Amén, Dios le bendiga. Amén, amén, Dios le bendiga. Dígaselo al Señor en esta mañana, porque para eso estamos aquí, hermanos, para hacer cambios en nuestra vida, para tomar decisiones, para corregir nuestra vida, hermanos, para tratar de parecernos cada día más al Señor Jesucristo. Porque es una lucha que tenemos todos los días. Este mundo es un tiburón que nos puede comer vivos, hermanos. No perdemos la salvación, pero sí podemos caer en sus garras. Y tenemos que estar bien atentos. Y es por eso que necesitamos hacer compromisos con el Señor. Y decirle, Señor, ayúdame a servirte correctamente, a adorarte correctamente. ¿Habrá alguien más, hermanos, que le quiera pedir al Señor? Amén, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Ese pacto entre usted y Dios, nada más, en esta mañana, hágalo con el Señor. ¿Habrá alguien más, hermanos, para cerrar la oración? Señor bendito que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en esta mañana, entre los cuales yo quiero ser el primero, que nos ayudes a ser mejores cada día, a servirte correctamente, a buscar solamente tu gloria y tu honra, a no buscar la de los hombres, Señor. Que todo sea para ti y que seamos fieles en todo. Te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que en esta mañana han tomado una decisión, han hecho un pacto contigo, te han pedido su ayuda, hermano, Señor, estos hermanos, porque todos la necesitamos. Ayúdales y ayúdanos a todos a hacer lo correcto siempre y a adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.